Bienvenidos a esta nueva entrega del curso de histología. En esta oportunidad continuaremos con los videos relacionados con el tejido cartilaginoso. Entonces, según las características de la matriz extracelular, se distinguen tres tipos de cartílago que se diferencian en cuanto a su aspecto y sus propiedades mecánicas. Tenemos el cartílago hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso. Vamos a revisar entonces, primero vamos a revisar el cartílago hialino. Este tipo de cartílago entonces lo encontramos en un gran número de órganos del cuerpo. Se caracteriza por tener un bajo número de células, no es muy denso celularmente y tiene condrocitos en la parte que conocemos como parte condrocítica, y alrededor de él aparece una región que se llama una región condroblástica. Ahorita lo vamos a explicar. Su matriz extracelular es rica en colágeno tipo 2 en una cantidad intermedia del monómero de agrecano, que es el proteoglucano más importante, y obviamente gracias a ello absorbe una gran cantidad de agua. Este tipo de cartílago entonces lo vamos a encontrar en diferentes lugares. Entonces lo vamos a encontrar en el esqueleto, en el tejido esquelético fetal. Aquí estamos viendo un feto de 12 semanas en las cuales aparecen unas regiones osificadas, ya las costillas, el fémur y la pelvis, pero esa estructura fue formada a partir de un andamio de cartílago, que vamos a explicar más adelante qué significa eso, en un proceso conocido como osificación. Aquí vemos un poco las características del cartílago hialino. Es un cartílago que por lo general siempre está envuelto por un tejido conectivo denso regular conocido como pericondrio, y debajo del pericondrio siempre se encuentra una región que se llama el tejido conectivo condrogénico, donde están los condroblastos, y debajo el cartílago propiamente dicho, constituido por islotes condrogénicos. Lo encontramos también a nivel del tabique nasal, ese es un cartílago hialino, a nivel de la laringe y la tráquea, haciendo parte de los elementos del sistema respiratorio, placas de cartílago bronquial, el cartílago tiroides, cricoides, que son parte del sistema traqueal y laríngeo. También lo encontramos haciendo parte de una región que se conoce como el disco epifisiario, que surge en el proceso de osificación que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando hablábamos del esqueleto fetal, normalmente cuando un niño se empieza a desarrollar, o un mamífero se desarrolla, forma una estructura que se llama una matriz cartilaginosa. Esta matriz cartilaginosa tiene cartílago hialino, como observamos aquí, y alrededor aparece un pericondrio que se llama pericondrio condrogénico. Cuando empieza a entrar los vasos sanguíneos dentro de esa región, conocido como el cono de crecimiento, el punto de crecimiento, cuando un cartílago es irrigado, automáticamente este cartílago empieza a transformarse en hueso, proceso conocido como osificación endocondral, que es una osificación característica de los huesos largos. Ese crecimiento, esa osificación, empieza a crear dos lugares en los cuales en la mitad de ese proceso se va a encontrar una región a nivel de la epífisis de los huesos, una región conocido como un plato de crecimiento epifisiario, que es el que observamos acá. En el centro va a quedar también un punto de crecimiento, de irrigación y osificación a nivel epifisiario, y nos va a terminar generando algo que es característico del cartílago hialino, y es que forma lo que denominamos el cartílago articular, del cual ya hemos hablado en el video anterior. Entonces ese cartílago articular es propiamente el que aparece en la epífisis de los huesos largos y será responsable de impedir la interacción de los dos huesos directamente, sino que va a generar una especie de colchón o amortiguador entre las estructuras óseas. Aquí estamos viendo entonces un cartílago propiamente el cartílago articular.
¿Listo? Cuando hablamos de cartílago hialino sin pericondrio, hay que hacer claridad que es el cartílago articular. El único cartílago hialino que carece de pericondrio, o sea que carece de pericondrio condrogénico y pericondrio fibroso, que son los dos pericondrios que tienen siempre el cartílago hialino, será el cartílago articular, del cual voy a tener que explicar muchas cosas a continuación. Voy a mirar en esta estructura que estamos viendo unos tendones y dos huesos. Entonces vamos a ver por dentro cómo se observa ese cartílago articular que impide, como les decía en videos pasados, que los huesos rocen entre ellos. Entonces es una especie de esponja que permite absorber los golpes y distribuir las fuerzas de manera equitativa en el hueso. Obviamente este cartílago articular está también protegido por un líquido conocido como el líquido sinovial, que también permite mantener esas articulaciones como aceitadas para que ellas no se peguen. Eso también es una función importante. Entonces empecemos entonces con ese cartílago. El análisis microscópico del cartílago articular nos muestra que se asienta sobre el hueso subcondral, que a su vez se asienta sobre el hueso esponjoso. A partir del hueso subcondral empiezan a aparecer una serie de zonas que son características del cartílago articular y que le da una característica para resistir la compresión. Vamos a ver y analizar cada una de estas zonas. La primera zona, que es la zona más delgada, se llama zona superficial o tangencial. Está cerca a la superficie articular y es resistente directamente de la compresión. Obviamente las otras zonas van a transferir esa fuerza, pero la primera que recibe la fuerza es esta. Los fascículos de colágeno son colágeno tipo 2 en forma paralela y en una característica horizontal para poder disipar la fuerza de compresión en la articulación. La siguiente capa es la capa intermedia o transicional, es la zona de tamaño medio y aquí se caracteriza porque los fascículos de colágeno tipo 2 son en forma oblicua, formando una estructura en diferentes vectores resistentes para poder disipar la fuerza que viene de la zona superficial. La siguiente zona es la zona más grande, es la zona profunda o zona radial. Esta zona se caracteriza por tener fascículos paralelos de colágeno tipo 2 en forma columnar, o sea que tiene una disposición en forma vertical. Es muy importante aclarar que el colágeno tipo 2 también en algunas regiones aparece el colágeno tipo 9, que facilita la interacción entre las fibrillas de proteoglicanos y el colágeno. También el colágeno tipo 10 organiza estas fibrillas en una red hexagonal tridimensional que es decisiva en la fusión mecánica del cartílago. Entonces, ese colágeno tipo 10 que se encontrará en una cantidad menor en esta región va a permitir que se formen columnas paralelas de forma vertical y con características hexagonales tridimensionales. Aparece luego la zona calcificada. La zona calcificada es la última zona en la cual el cartílago se está transformando en hueso. Los condrocitos con una matriz extracelular calcificada forman fascículos de colágeno tipo 2 concéntricos, dando una preforma del hueso como tal, el hueso compacto. En esta zona calcificada aparece entre la zona calcificada y la zona profunda una marca que se denomina marca de marea. La marca de marea es la región en la cual puede entrar células nuevas en el crecimiento. En ese lugar, en la marca marea, entran nuevos condroblastos. Sabemos que el cartílago articular carece de región condroblástica como zona, pero si alguna célula quiere entrar ahí para poder mover un poquito el crecimiento a nivel articular, se da un crecimiento intersticial desde la marca de marea. Así es como se ve realmente la estructura y con eso pues ya tenemos claro el cartílago articular. El siguiente cartílago que analizaré es el cartílago elástico. Este cartílago se distingue por la presencia de la proteína elastina en la matriz cartilaginosa.
Entonces podríamos decir que el cartílago elástico es lo mismo que decir tejido conectivo elástico más cartílago hialino. ¿Por qué? Las células que lo conforman pues son los condrocitos y los condroblastos, sus precursores. Su matriz extracelular tiene una cantidad moderada de colágeno tipo 2 y una alta cantidad de elastina. Los GAGs son los mismos, o sea, condroitinsulfato, queratansulfato, y obviamente pues tendrá la estructura propia de un cartílago y tendrá una buena cantidad de agua. Este tipo de cartílago, por ser altamente flexible, provee sostén y flexibilidad para los tejidos blandos. ¿Dónde lo podemos encontrar? Entonces, normalmente este cartílago es característico del pabellón auricular, o sea, el conducto auditivo externo, lo que llamamos la aurícula o la parte del pabellón auricular del oído, que es flexible en los humanos. También lo encontramos en una porción del conducto auditivo externo y en una parte que se denomina el tubo auditivo o la trompa de Eustaquio, que conecta el oído medio con la región nasal a nivel humano. También lo encontramos en un cartílago muy importante que nos separa la laringe del esófago, conocido como la epiglotis. La epiglotis es una tapa que nos permite respirar y nos protege cuando comemos. La epiglotis es característica de un cartílago elástico que soporta y tapona la laringe cuando estamos deglutiendo. La epiglotis se ubica detrás de la lengua. Estas células son muy importantes, o este tipo de cartílago realmente. Su crecimiento es intersticial por aposición y el crecimiento del cartílago elástico es limitado en adultos, como los otros cartílagos. La reparación del cartílago elástico es poca, pero una característica es importante. El cartílago elástico es el único cartílago que, si se irriga, no presenta calcificación de ninguna índole. La reparación de este cartílago es limitado y forma una cicatriz conocida como fibrocartílago. El último cartílago es el cartílago fibroso. Este cartílago radica su nombre en que podríamos decir que este cartílago es la mezcla entre el tejido conectivo denso regular más cartílago hialino. ¿Por qué? Porque es un cartílago que resiste la deformación por fuerzas extremas. Luego se ubica en regiones donde la compresión y las articulaciones están sometidas a unas fuerzas muy altas a nivel del individuo. Este tipo de cartílago se caracteriza porque tiene un bajo número de células, pero aparecen dos células importantes. Los condrocitos, obviamente, que vienen de los condroblastos, y estos tienen la capacidad de producir el agrecano. Pero a su vez aparecen los fibroblastos, que son parientes de los condrocitos, que son responsables de producir otro proteoglicano conocido como el versicano. El versicano da propiedades al cartílago fibroso de dureza. Entonces, la matriz extracelular forma colágenos con haces paralelos muy juntos, muy comprimidos, que va a contener una buena cantidad, como ya lo había dicho anteriormente en el cartílago articular, pero aquí forma un cartílago con una buena cantidad de colágeno 10 que organiza las fibrillas en una red hexagonal tridimensional, que es decisiva para la función mecánica eficaz. Lo que sucede es que la matriz extracelular es rica en colágeno tipo 1 y colágeno tipo 2, siendo más fibroso y baja la cantidad de glucosaminoglicanos, lo que lo hace una estructura más dura y con una cantidad buena de agua, pero aquí en este caso es más fibroso que sustancia fundamental.
aquí vemos una característica. Los islotes o los grupos isogénicos son un poco más densos y las distancias entre grupos isogénicos, o sea, la matriz interterritorial es mucho mayor. Esta estructura la encontramos en discos intervertebrales, como vemos ahí. También lo encontramos en discos articulares, en meniscos, listo, y en las inserciones tendinosas. ¿Por qué? Porque resiste una alta compresión y resiste la deformación, como les he dicho. Vamos a mirar entonces como último elemento los procesos condrogénicos, o lo que llamamos condrogénesis, o la formación del cartílago propiamente dicho. La mayor parte de los cartílagos se originan a partir de la célula mesenquimatosa indiferenciada, o sea, del mesenquima embrionario. La condrogénesis comienza con la aglomeración de células mesenquimatosas, condroprogenitoras, o sea, precursoras de las células del cartílago, conocidas como condroblastos. Estos condroblastos se acumulan en un nódulo conocido como nódulo condrogénico. Allí se activan una serie de factores de transcripción que van a promover a la transformación del condroblasto en condrocitos. Es allí donde los condrocitos se empiezan a juntar y van a formar la estructura que ya conocemos como el islote condrogénico, condrona o grupo isogénico. Este cartílago es capaz de realizar dos tipos de crecimiento conocidos por aposición e intersticial. Entonces, la formación del cartílago, esta condrogénesis, está regulada por varios factores. Vamos a mirar cuáles son. El primero es por la hormona del crecimiento. Cuando somos niños, producimos una hormona conocida como la hormona del crecimiento, que la sigla en inglés es GH, Growth Hormone, y esto va desencadenando que el cartílago empiece a dividirse desde la estructura de lo que llamamos la región condroblástica a una región condrogénica. También está mediada por moléculas adhesivas, porque ya hemos hablado de ello, y es que las glicoproteínas de adhesión permiten que si el cartílago recibe fuerzas externas, él responda creciendo. Listo. También aparece por proteínas de la matriz extracelular, dado que ellas a nivel de la matriz extracelular empiezan a generar más cantidad de proteínas que determinan si esa densidad del cartílago es buena. Eso está mediado por las fuerzas biomecánicas, dado que en la medida que yo más le haga fuerza sobre el cartílago, él responde con una fuerza opuesta. Y esta reacción, vuelvo y repito, con la interacción entre células y la matriz extracelular por reconocimiento. El cartílago entonces, como ya les he dicho, aparecen dos tipos de crecimiento. Un crecimiento por aposición o conocido como crecimiento pericondrial. Este crecimiento forma un cartílago nuevo sobre la superficie de un cartílago ya preexistente. Y el crecimiento intersticial o intralagunar, que forma el cartílago nuevo en el interior de un cartílago preexistente. Entonces la diferencia es que el primero va formándose encima y va creciendo sobre el más antiguo. El otro es que va formándose dentro del más antiguo y va reemplazando el más antiguo, propiamente dicho. Esas son las dos formas de crecimiento del cartílago. Por último, analizaremos la reparación del cartílago hialino. El cartílago tiene una capacidad limitada para repararse. ¿Por qué? Solamente se pueden reparar las lesiones que se presentan en el pericondrio. El cartílago, aunque puede tolerar bastante la acción de las fuerzas intensas, mecánicas y repetitivas, sin embargo, cuando el cartílago hialino se lesiona, este cartílago muestra una incapacidad para sanarse, aún en las lesiones más leves. ¿Por qué? Esto se atribuye a que el cartílago, como es avascular y cuando se lesiona, promueve por inflamación a que se dé vascularización. Por lo general, la vascularización del cartílago termina transformándolo en hueso
Entonces el problema de la reparación del cartílago es que cuando las células empiezan a inflamarse y los vasos sanguíneos buscan reparar el cartílago, lo que terminan es transformándolo de cartílago en hueso, proceso que ya vimos de osificación. La reparación se da cuando las células progenitoras pluripotentes, que solo pueden llegar a la región del tejido conectivo denso del pericondrio y solamente pueden reparar esa región desde el punto de vista de las fibras de colágeno. Algunos investigadores han descubierto y han definido que se cree que el proceso de eliminación del cartílago está relacionado con un tipo de célula denominado condroclasto. El condroclasto es una célula que tiene la capacidad de comerse o degradar la región de la matriz extracelular. Hasta el momento no se ha podido confrontar la realidad de este condroclasto, pero se cree que la célula responsable de resorber, o sea, de destruir, de degradar y absorber el cartílago lesionado es el condroclasto como tal. Aquí estamos viendo entonces las características. Entonces vemos arriba el pericondrio, que es un tejido conectivo denso. En la mitad la capa conocida como región condrogénica y por debajo el cartílago hialino propiamente dicho. Recordemos que el único cartílago que se repara es el cartílago hialino y vemos en estas dos flechas los procesos. Hacia arriba la flecha amarilla nos muestra que el proceso condrogénico empuja el pericondrio y forma una capa corta, pequeña de cartílago nuevo, pero si vamos hacia abajo, la entrada de esas células condrogénicas, que van a ser condroblastos que se ubican ahí, no van a tener la capacidad de reparar, porque si entran los vasos sanguíneos se forma automáticamente un hueso. Aquí vemos en la siguiente fotografía, vemos entonces un anillo, por ejemplo, de una tráquea, en el cual en una persona adulta se ha formado una parte que se ve en forma, una característica como cartílago en azul, pero si vemos una estructura alrededor donde se están formando los vasos sanguíneos, allí se está dando la osificación. Entonces con esto hemos terminado estos dos videos del cartílago y hemos podido comprender la matriz extracelular del cartílago, sus propiedades mecánicas, hidromecánicas, su clasificación de cartílago hialino, elástico y fibroso y las propiedades de formación y reparación. Nos veremos en próximos videos. Hasta pronto.